¿Por qué cargar con el pasado nos lastima? Cargar con el peso del pasado es como vivir una vida con las manos atadas. La memoria, como una vela encendida, puede iluminar nuestro camino, pero también tiene el poder de quemar y atraparnos. Cada trauma, cada herida, cada arrepentimiento que insistimos en cargar se convierte en una carga invisible, pero constante, que agota nuestra energía y nos impide expandirnos. La mente humana es fascinante, pues, aunque tiene la capacidad de aprender con el tiempo, también se aferra a lo vivido como si creyera que revivir las heridas fuera necesario para nuestra sanación. Pero, en realidad, revivir el sufrimiento solo perpetúa el dolor. El verdadero camino hacia la sanación comienza cuando entendemos que el pasado no define quiénes somos en el presente. Es una parte de nuestra historia, pero no el capítulo final. Así como un árbol se desprende de las hojas caídas en otoño para renovarse en primavera, nosotros también podemos aprender a soltar lo que nos pesa, creando espacio para lo nuevo. Cargar con el pasado nos lastima porque nos impide vivir con autenticidad y explorar nuestro potencial pleno. Cuando liberamos las heridas y los traumas, no estamos olvidando, sino transformando lo que antes nos lastimó en una fuente de aprendizaje y fortaleza. En nuestra búsqueda de ligereza, es esencial mirar al pasado no con rabia ni arrepentimiento, sino con compasión y comprensión. En este proceso de sanación, no se trata de negar las emociones vividas, sino de reconocer que ya pasó, y que la verdadera liberación ocurre cuando decidimos no identificarnos más con aquello que ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora, te invito a seguir conmigo por un camino de autoconocimiento y transformación. Vamos a explorar cómo superar las viejas heridas y las prácticas de perdón pueden abrir puertas hacia una nueva forma de vivir. Para ilustrar cómo el pasado puede ser liberador cuando lo dejamos ir, vamos a mirar la historia de Julia, una mujer que pasó muchos años prisionera de sus propios recuerdos. Desde la adolescencia, Julia cargaba un profundo dolor por la pérdida de su padre, que había fallecido de forma repentina, sin que ella tuviera la oportunidad de reconciliarse con él después de una amarga pelea. Los años pasaron, pero la culpa y el arrepentimiento seguían con ella como sombras invisibles que la perseguían, impidiéndole vivir con plena alegría. Durante mucho tiempo, Julia creyó que su dolor era una demostración de amor y respeto hacia su padre, pero, en realidad, estaba atrapada en una memoria distorsionada, que ya no servía a su propósito de sanación. Fue solo cuando se dio cuenta de que estaba viviendo una vida en la que el arrepentimiento y la tristeza dominaban sus acciones, en lugar de permitirse la verdadera experiencia del perdón y la liberación, que algo cambió dentro de ella. Comenzó a buscar prácticas espirituales de perdón y autoaceptación, y poco a poco logró liberar el dolor, permitiendo que el amor que sentía por su padre se transformara en un recuerdo de gratitud, y no más de sufrimiento. La verdadera sanación ocurrió cuando Julia se permitió sentir el sufrimiento, pero, al mismo tiempo, entendió que aquello ya no necesitaba gobernar sus elecciones. Desde entonces, comenzó a vivir más ligera, con un corazón abierto, permitiendo que su historia fuera un trampolín hacia un futuro más pleno y sin las ataduras del pasado. Lo que le ocurrió a Julia no es un caso aislado, sino un reflejo de cómo la mente humana muchas veces queda atrapada en el pasado, incapaz de soltar lo que la lastimó. Ella fue prisionera de su propia mente, sin darse cuenta de que el dolor no se disuelve con el tiempo, sino con el reconocimiento y la elección de liberarse de él. Durante años, cargó con el peso de la culpa, la sensación de que podría haber hecho más, de que podría haberse reconciliado antes. La idea de no haber hecho lo suficiente se convirtió en una constante en su vida, afectando sus relaciones y su felicidad. El cambio comenzó cuando Julia se topó con un concepto fundamental en muchas tradiciones espirituales: el perdón no es para el otro, sino para nosotros mismos. Entendió que aferrarse a la ira y al arrepentimiento no devolvería a su padre, ni repararía la relación interrumpida, sino que le impedía vivir en paz. El perdón, que antes parecía un acto de dejar pasar lo que él hizo, se reveló en realidad como un regalo que ella se daba a sí misma, una liberación de un dolor que ya no tenía razón de existir. A lo largo de un proceso gradual, Julia comenzó un profundo trabajo interior. Se sumergió en prácticas espirituales como la meditación, la reflexión y la oración, todas con un propósito simple pero transformador: mirar hacia dentro de sí misma y permitirse sentir lo que había evitado durante tanto tiempo, sentir el dolor en lugar de ignorarlo o negarlo, y, lo más importante, permitirse sentir la libertad de soltar. En los primeros días de este proceso, el dolor parecía aún vivo y palpitante. Los recuerdos de su pelea con el padre, el último día que lo vio, las palabras no dichas, estaban tan nítidos en su mente que parecía imposible dejarlos ir. Pero persistió con coraje silencioso y fue poco a poco entendiendo que el perdón no significaba borrar lo ocurrido, sino darse el derecho de reconstruir la historia de una manera que le trajera paz. Comenzó a practicar un ejercicio simple pero profundo, inspirado por la filosofía estoica: cambia lo que puedas, acepta lo que no puedas. Esta práctica le ayudó a hacer las paces con la vida, reconociendo que su felicidad ya no dependía de las acciones o palabras de otras personas,
sino de su propia capacidad de elegir cómo reaccionar ante lo sucedido. Cada vez que sentía ira o tristeza, recordaba este mantra y en lugar de quedar atrapada, se concentraba en el presente, en lo que podía controlar en ese momento. Julia también comenzó a crear una nueva forma de relacionarse con la memoria de su padre. En lugar de verlo solo como la figura distante de una pérdida, comenzó a recordarlo como el hombre que fue en sus mejores momentos. Se permitió sentir gratitud por los buenos momentos, las lecciones que le enseñó, las alegrías que compartieron y no solo por las fallas o heridas. Poco a poco, la memoria de su padre se transformó en un recuerdo ligero y lleno de amor, y no más una fuente de sufrimiento. Comenzó a abrirse a nuevas posibilidades, creando nuevas relaciones con amigos, familiares y hasta consigo misma. En lugar de vivir siempre a la sombra del pasado, su vida comenzó a expandirse. Cada elección que hacía estaba más conectada con lo que quería crear en el presente, y no más con lo que quería evitar o corregir del pasado. La verdadera sanación de Julia no fue algo instantáneo, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y autoaceptación. Aprendió que sanarse del pasado no era una línea recta y un evento aislado, sino un proceso de elección diaria, de liberarse de las viejas creencias y patrones que la mantenían prisionera. Se permitió vivir plenamente, con los ojos puestos en lo que podía construir ahora, en lugar de seguir aferrándose a lo que ya fue. Y así, su historia, que comenzó con dolor, se transformó en una historia de resiliencia, coraje y transformación. La libertad de Julia no se encontró en las respuestas del pasado, sino en la acción que tomó en el presente. Ya no fue una víctima de lo que le sucedió, sino una creadora de su propio destino. El perdón no fue solo un acto espiritual, sino una práctica diaria de elegir vivir de manera más ligera, más consciente y más libre. La lección de Julia es clara: el poder de superar viejas heridas está dentro de cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de elegir liberar lo que ya no nos sirve y acoger con amor lo que podemos transformar en aprendizaje. Ahora que vemos cómo la superación de las heridas puede liberarnos, es hora de explorar algunas prácticas simples pero poderosas para ayudarnos en este proceso de sanación. El perdón radical va más allá de la simple acción de dejar pasar las ofensas o las heridas. Se trata de una profunda transformación interior, un reconocimiento de que, al cargar rencor e ira, nos aprisionamos en una historia que ya no nos pertenece. El perdón radical es el reconocimiento de que nuestra paz interior es más valiosa que la venganza o el apego al pasado. Es una elección, una práctica consciente de liberar el dolor y el sufrimiento, para que podamos avanzar en nuestras vidas con más ligereza, claridad y equilibrio. En muchas tradiciones espirituales, el perdón se ve como un acto de liberación. Sin embargo, es importante comprender que perdonar no es una acción por la cual estemos haciendo un favor a otra persona. Cuando perdonamos, en realidad nos estamos liberando a nosotros mismos de las cadenas invisibles del pasado. Muchas veces, la ira y la herida que sentimos hacia otra persona no afectan a la persona en sí, sino que nos afectan profundamente, impidiéndonos seguir adelante con nuestras vidas. Perdonar significa darnos permiso para liberar la carga emocional que nos impide vivir plenamente. Al mantener el resentimiento, en realidad seguimos viviendo el trauma repetidamente en nuestras mentes y corazones. El perdón radical, entonces, es una forma de elección consciente en la que decidimos romper con este ciclo de dolor y sufrimiento, abrazando nuestra propia sanación. El primer paso para el perdón radical es, irónicamente, admitir que aún estamos heridos. Al reconocer nuestro dolor y aceptar que existe, podemos comenzar a tratarlo con la compasión necesaria. Esto no significa revivir o justificar el sufrimiento, sin entender que el dolor que sentimos es real y merecemos darle la debida atención. En lugar de huir del dolor o tratar de racionalizarlo, se nos invita a sentirlo. Después de reconocer el sufrimiento, una práctica simple y profunda es sentarse en silencio, en un lugar tranquilo, y cerrar los ojos. Respira profundamente, tomando un tiempo para conectarte con tu cuerpo y tu mente. Pregúntate, ¿qué aún me está reteniendo? Percibe cualquier tensión, cualquier sensación de apretón, y permítete reconocer esas emociones sin juicio. Di para ti mismo, con plena intención y sinceridad: me perdono, me libero del peso que llevo, elijo dejar ir lo que me hirió y sigo en paz. Repite estas palabras cuantas veces sea necesario. Permite que el sentimiento de liberación comience a expandirse en tu ser como una ola suave que disipa toda la tensión y el peso emocional. Imagina que esa energía de perdón se esparce por todas las células de tu cuerpo, trayendo alivio y renovación. Uno de los mayores mitos en torno al perdón es que requiere que olvidemos lo que sucedió. En realidad, el perdón no se trata de borrar el pasado, sino de liberar la energía negativa asociada a él. Cuando perdonamos radicalmente, estamos, en realidad, diciendo: acepto lo que sucedió, pero no dejaré que eso me defina o me aprisione. No necesitamos olvidar o justificar lo que nos hicieron, solo necesitamos dejar de perseguir el dolor y el sufrimiento. El perdón radical implica reconocer la verdad de la experiencia, sin permitir que esta determine
determinen nuestras acciones y elecciones actuales. Cuando perdonamos, estamos aceptando que el pasado ya fue vivido y, por lo tanto, ya no tenemos control sobre él, pero sí tenemos total control sobre cómo reaccionamos ante él en el presente. El perdón radical también es una oportunidad para transformar la herida en sabiduría. En lugar de ver el sufrimiento como algo que solo nos quitó la paz, podemos elegir verlo como una lección importante en nuestro camino de crecimiento personal y espiritual. En lugar de permitir que las experiencias pasadas nos definan por el dolor, podemos elegir ver en ellas los caminos hacia el autoconocimiento y la evolución. Cada experiencia dolorosa lleva consigo una semilla de sabiduría, y cuando logramos perdonar radicalmente, estamos permitiendo que esa sabiduría crezca. Podemos hacerlo reflexionando sobre lo que aprendimos de cada situación y cómo nos ayudó a ser más fuertes, más compasivos y más conscientes de nuestra verdadera esencia. Al adoptar esta perspectiva, el perdón no es solo una liberación del sufrimiento, sino también una oportunidad de integrar esta experiencia de manera constructiva. Después del perdón radical, es esencial permitirse crear espacio para la paz interior. Cuando nos liberamos de las cadenas del pasado, nuestra mente y corazón se aclaran, permitiendo que nuevas oportunidades, nuevas perspectivas y nuevas energías fluyan libremente en nuestras vidas. Una manera de cultivar esta paz interior es practicar la presencia consciente. Esto significa estar completamente presente en cada momento, sin la distracción de pensamientos sobre lo que ocurrió, lo que podría ocurrir. Al enfocar nuestra atención en el ahora, podemos sentir la tranquilidad que proviene de la aceptación plena de la vida tal como es, sin los fantasmas del pasado atormentándonos. Puedes ayudar a mantener esta paz interior a través de prácticas diarias como la meditación, la oración, o simplemente tomando un tiempo para reflexionar sobre tu camino y cómo te has permitido crecer. Al hacer esto, notarás que la energía del perdón, más que una sola acción, es una práctica diaria que se convierte en una parte intrínseca de quién eres. Una persona que elige vivir en armonía con el presente, sin dejarse atrapar por las sombras del pasado. El perdón radical es, en esencia, un camino de liberación personal y transformación espiritual. No es un acto fácil, pero es una elección poderosa que hacemos, para no dejar que el pasado siga dominándonos. Al perdonar, liberamos lo que nos hirió y creamos espacio para la paz, la armonía y nuestro crecimiento continuo. Así, la verdadera libertad no está solo en olvidar o perdonar a los demás, sino en elegir ser libre, ahora al liberar lo que ya no nos sirve. El perdón radical es la clave para abrir las puertas de nuestra propia paz interior, permitiendo que la vida fluya de manera más ligera y llena de posibilidades. La visualización de la liberación es una práctica poderosa que nos conecta con el potencial de transformación que existe dentro de cada uno de nosotros. Al utilizar imágenes y símbolos, podemos acceder a las profundidades de nuestra psique y permitir que el proceso de sanación ocurra de manera más natural y fluida. Esta técnica no solo activa la mente consciente, sino que también despierta una sabiduría interna, muchas veces no verbalizada, que puede guiarnos hacia la liberación. Antes de comenzar el ejercicio de visualización, es fundamental que te pongas en un ambiente tranquilo y acogedor, donde puedas estar solo y sin distracciones. Puede ser útil cerrar los ojos y hacer algunas respiraciones profundas para centrar la mente. Inhala profundamente, sintiendo el aire entrar por la nariz y expandirse en tu abdomen, y exhala suavemente, liberando cualquier tensión o ansiedad acumulada. Con cada respiración, permite que tu cuerpo se relaje aún más, permitiendo que se vuelva ligero y tu mente tranquila. Ahora, mientras respiras y te tranquilizas, concéntrate en la carga emocional que llevas. Puede ser una sensación vaga o un evento específico que aún te trae dolor o sufrimiento. No te preocupes por los detalles exactos, solo reconoce la sensación de peso o tensión que sientes dentro de ti. Permítete aceptar este dolor por un momento, sin intentar apresurar el proceso ni huir de él. Es solo una invitación para sentir y reconocer la experiencia. Ahora, visualiza que estás sosteniendo un objeto pesado, algo que simboliza el dolor o el trauma emocional que llevas. Puede ser una piedra, una cadena, una maleta llena de piedras o cualquier otro objeto que represente esta carga que tienes guardada dentro de ti. Observa este objeto con atención, notando su peso, su textura y la sensación que transmite. Tal vez tenga un color, un olor o una forma específica para ti. No hay límites aquí. Lo importante es que logres sentir el peso de este objeto y reconocerlo por lo que es, una carga emocional que has llevado durante demasiado tiempo. Este objeto es una representación visual de lo que está impidiendo tu paz interior y tu progreso. Tiene la energía de todo lo que ya no te sirve, las heridas, los arrepentimientos, los recuerdos dolorosos. Este es el momento de reconocer que esta carga ya no necesita formar parte de quién eres. Ahora que tienes el objeto en tus manos, visualiza una gran fogata frente a ti. Las llamas bailan vivazmente, esparciendo una luz cálida y reconfortante. Tienen una cualidad transformadora, una capacidad de consumir todo lo que se ponga en su presencia. Siente el calor que proviene del fuego y observa cómo emite una sensación de seguridad, porque sabes que el fuego no es solo destrucción, sino también purificación. Acerca el objeto al fuego. Observa cómo comienza a disolverse lentamente en las llamas. Si es una piedra, empieza a derretirse. Si es una cuerda, se suelta y se desintegra.
Ve cómo el dolor y el sufrimiento son consumidos por el fuego, como si las llamas estuvieran quemando los sentimientos, los recuerdos y las emociones que ya no te sirven. Permite que el calor de la fogata envuelva este objeto completamente hasta que desaparezca por completo, dejando solo cenizas. A medida que el objeto se disuelve, siente el alivio y la ligereza apoderándose de tu ser. Siente la liberación como si estuvieras quitándote un peso enorme de encima. Respira profundamente mientras observas este proceso, sintiendo el fuego consumir las capas de dolor y sufrimiento, permitiendo que solo quede la energía renovada y purificada. Cuando la última llama se apaga y el objeto se transforma completamente en cenizas, percibe la paz que surge en tu interior. El peso que llevabas se ha ido y ahora estás más ligero, más libre, más abierto a nuevas posibilidades. Siente como tu energía se renueva, como si cada célula de tu cuerpo estuviera recargada con la fuerza de una nueva vida, más libre y más en paz con lo que sucedió. La sensación de estar libre de algo que te aprisionaba durante tanto tiempo puede ser profundamente transformadora. Siente la calma extendiéndose por tu mente, por tu corazón y por todo tu cuerpo. Esta es la sensación de renovación y liberación, de entregarse a la sabiduría del momento presente y al poder de dejar ir. Recuerda que, al hacer esto, no solo estás liberando el pasado, sino también creando espacio para lo nuevo, para la paz, para la alegría, para la armonía. Con esta sensación de alivio y renovación, respira profundamente unas cuantas veces más, sintiendo gratitud por haberte permitido pasar por esta transformación. Al abrir los ojos, lleva contigo la sensación de paz y libertad que experimentaste durante la visualización. Sabe que eres capaz de soltar todo lo que ya no te sirve en cualquier momento. El fuego simbólico de la transformación siempre estará disponible para ayudarte a liberar cualquier carga emocional que esté impidiendo tu progreso. Puedes usar esta práctica siempre que sientas que estás cargando un peso emocional, ya sea relacionado con heridas del pasado o preocupaciones sobre el futuro. La visualización de la liberación ofrece una oportunidad continua para soltar lo que ya no sirve y abrirte a la abundancia del presente. Cada vez que te entregues a esta práctica, serás más libre, más ligero y más alineado con tu verdadera esencia. Además de las prácticas de perdón radical y visualización de la liberación, existen otras técnicas que pueden intensificar la experiencia de sanación y transformación. Estas prácticas son simples, pero cuando se realizan con intención y dedicación, tienen el poder de transformar profundamente nuestras emociones y liberarnos de las ataduras del pasado. El perdón hacia el otro es, sin duda, una de las prácticas más desafiantes que podemos enfrentar. Cuando hemos sido profundamente heridos, ya sea por palabras, acciones u omisiones, el resentimiento tiende a instalarse como una herida emocional que insiste en ser reabierta con cada pensamiento o recuerdo. Lo que muchas personas no comprenden es que, al mantener el rencor, estamos atrapados en el pasado. El dolor que sentimos a causa de la ofensa no afecta directamente a la persona que nos hizo daño, sino a nosotros mismos, limitando nuestra capacidad de vivir plenamente. Es importante entender que el perdón no significa justificar el comportamiento del otro o minimizar el impacto que eso tuvo en nuestras vidas. El perdón no es para el otro, sino para nosotros mismos, para liberarnos del peso que ese dolor lleva consigo. El objetivo del perdón es permitir que nuestra paz interior ya no sea influenciada por las acciones o intenciones ajenas. Cuando perdonamos, nos liberamos de la esclavitud emocional del pasado, creando espacio para un futuro más ligero y tranquilo. Antes de todo, es esencial que te conectes con el dolor que esa persona causó. Esto no es para revivir el sufrimiento, sino para reconocer la emoción que todavía reside en ti. Tómate un momento de reflexión silenciosa, un espacio donde puedas estar solo y en paz. Puede ser útil elegir un lugar tranquilo donde no serás interrumpido. Cierra los ojos y respira profundamente. Deja que la respiración lenta y profunda traiga una sensación de calma a tu cuerpo. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones, mientras comienzas a liberar cualquier tensión o estrés. Al tomarte este tiempo para calmarte, creas un espacio interno de receptividad donde puedes trabajar con el dolor sin el miedo de ser abrumado por él. Ahora, concéntrate en la persona que te causó dolor. Visualízala frente a ti como si estuviera aquí en este momento presente. No te apresures a crear juicios o justificaciones, simplemente observa la imagen de esa persona. Permítete sentir lo que surge dentro de ti, las emociones que se conectan con ella, los recuerdos y el impacto que la situación tuvo en tu vida. Puede ser tristeza, ira, decepción o incluso una sensación de impotencia. Recuerda que esta práctica no se trata de revivir el dolor, sino de aceptar que forma parte de tu historia. Al mirar a la persona con la que te estás confrontando, reconoce que el dolor que causó ya pertenece al pasado. Lo que haces ahora es elegir cómo reaccionar ante ese dolor en el presente, si seguir permitiendo que tenga dominio sobre tu vida o si, a través del perdón, eliges la libertad emocional. Cuando te sientas listo para dar el siguiente paso, di en voz baja o mentalmente la siguiente frase: te perdono, no por ti, sino por mí. Te libero a ti y a mí de este dolor, de esta carga que llevé por tanto tiempo. Ahora somos libres. Repite estas palabras con intención y enfoque. El perdón no es algo que se hace una sola vez, sino un proceso que puede requerir repetición. El poder de estas palabras no reside solo en su repetición, sino en la energía sincera que pones en ellas. Al decirte perdono, no solo estás liberando a la otra persona,
sino también liberándote de la carga emocional que has llevado. El peso de la amargura ya no necesita ser tuyo. Cuando dices estas palabras, le estás diciendo a tu corazón que estás listo para sanar, listo para seguir adelante. La primera vez que realices esta práctica, tal vez aún sientas una resistencia o un peso en tu corazón. Esto es natural. El perdón no sucede de la noche a la mañana. Lo más importante es continuar el proceso, sin prisas ni presiones externas. Cada vez que repites estas palabras, vas liberando gradualmente el dolor. Con el tiempo, comenzarás a notar que, ya, no eres consumido por esas emociones. El alivio llegará con el tiempo y comenzarás a sentir una profunda sensación de paz y ligereza. La sensación de perdón se manifestará de forma práctica. Notarás que, al pensar en la persona que te hirió, ya no hay ese apretón en el pecho ni la tensión emocional. El recuerdo aún puede existir, pero ya no estará acompañado de dolor, ira o resentimiento. La persona y la situación ya no tendrán control sobre ti. Esto no significa que necesites tener contacto con esa persona nuevamente o justificar sus acciones, sino que has tomado posesión de tu paz interior, sin importar lo que ocurrió en el pasado. El perdón hacia el otro es una herramienta poderosa de autoliberación. Al perdonar, no estamos dando permiso para que la otra persona siga haciéndonos daño, sino tomando las riendas de nuestro propio bienestar emocional. El perdón es una elección que hacemos por nuestra propia paz y esa paz es la base de nuestra verdadera libertad. Liberarse del peso de la amargura no es algo fácil, pero es un acto de amor propio. Cada vez que perdonas, te acercas más a tu esencia más profunda y auténtica, permitiendo que la luz de la paz y la serenidad guíen tus pasos. Recuerda, el perdón no se trata de olvidar, sino de dejar de ser controlado por el dolor del pasado. Al perdonar, creas la oportunidad de vivir más plenamente, con un corazón más ligero y un espíritu más libre. Libera el pasado y abre espacio para lo nuevo. A veces, las palabras y los pensamientos por sí solos no son suficientes para liberar las energías del pasado. En ciertos momentos, es necesario tomar una acción concreta, algo físico, para que realmente podamos sentir que estamos dejando atrás lo que ya no nos sirve. El ritual del desapego es una práctica profundamente simbólica que nos permite dar una nueva perspectiva sobre lo que estamos listos para soltar, creando un espacio claro y abierto para lo que está por venir. El primer paso para este ritual es crear un espacio tranquilo donde puedas concentrarte y estar completamente presente. Este espacio no necesita ser grande o elaborado, pero debe ser un lugar donde te sientas seguro y libre de distracciones. Elige un entorno donde puedas estar en paz, como un rincón acogedor de tu hogar, un jardín, tranquilo, cualquier lugar que te brinde confort. Antes de comenzar el ritual, enciende una vela que simboliza la luz de la claridad y la transformación. La vela representa la energía vital que estás trayendo a tu vida, permitiendo que la llama queme las viejas energías y abra el camino para la renovación. Al encender la vela, respira profundamente y siente la luz como una presencia serena, guiándote en este proceso de liberación. Ahora es el momento de elegir un objeto simbólico que represente aquello que estás listo para liberar. Puede ser un artículo personal, una carta antigua, una fotografía, una prenda de ropa o incluso un objeto que hayas asociado a un trauma o recuerdo doloroso. El objetivo no es apegarse al valor material del objeto, sino reconocer la carga emocional que lleva consigo. Este objeto será el vehículo simbólico de tu liberación. Lo físico, que llevará tu energía emocional, la representación tangible de todo lo que necesitas soltar. Sea lo que sea que elijas, mira el objeto con conciencia, reconociendo lo que representa y por qué es significativo en tu vida. Puede que represente una fase específica, una relación pasada o un momento de dolor o arrepentimiento. Al tomarte este tiempo para reflexionar, creas una conexión más profunda con lo que estás a punto de dejar ir. Ahora que tienes el objeto y eres plenamente consciente de lo que representa, es hora de realizar el gesto simbólico de desapego. Este acto físico es la manera de manifestar la transformación interna que ya has iniciado. Uno de los gestos más poderosos de liberación es quemar el objeto, siempre con cuidado y respeto. Cuando el fuego consume el objeto, es como si la energía asociada a él también estuviera siendo disuelta y transformada. Este gesto simbólico es un acto de purificación, donde la llama purificadora destruye lo que ya no tiene más valor o propósito en tu vida. El fuego representa la transformación y la renovación, y al ver el objeto consumido, estás permitiendo que el pasado se disipe. Mientras el objeto arde, respira profundamente, sintiendo la liberación y la transformación ocurriendo dentro de ti. Observa cómo el fuego elimina cualquier apego emocional, llevando consigo los dolores y traumas asociados al objeto. Lo que queda son solo cenizas que pueden ser dejadas para dispersarse al viento o enterradas en la tierra. Con esto, creas un nuevo espacio para que lo nuevo entre en tu vida. Otra forma simbólica de desapego es entregar el objeto al viento o al río. El viento y el agua son fuerzas naturales de movimiento y fluidez, simbolizando el flujo constante de la vida. Si optas por esta práctica, dirígete a un lugar al aire libre donde el viento, la corriente puedan transportar el objeto. Esto puede hacerse en un parque, en la playa o en un río. Sostén el objeto en tus manos y, al sentir el viento o el agua, entrégalo. Este gesto de entrega a la naturaleza es un acto de rendición.
en el que confías en que lo que estás dejando ir será transformado de manera saludable y estás permitiendo que la vida siga su flujo natural. A medida que el objeto se pierde en el viento o se disuelve en las aguas, siente cómo el peso emocional de lo que representa se aleja, liberándote de la necesidad de controlar o cargar ese fardo. Después del gesto simbólico, tómate un momento para reflexionar sobre lo que acabas de liberar. Respira profundamente y siente la sensación de alivio en tu cuerpo, como si estuvieras más ligero, más libre, más abierto al presente. Observa cómo, físicamente, puedes sentir una nueva energía circulando en tu cuerpo. El desapego nunca ocurre sin una transformación interna, y ahora, con el gesto simbólico, realmente puedes sentir el alivio y la renovación. Este es un momento de celebración, un momento para marcar la transición de una fase a otra. Acabas de crear espacio para que nuevas posibilidades, nuevas relaciones y nuevas energías fluyan en tu vida. Te permitiste soltar y ahora hay más espacio para lo nuevo. Después de completar el ritual, es importante integrar lo que experimentaste en tu vida diaria. El desapego no es un evento único, sino una práctica constante. Siempre que sientas que estás acumulando nuevas energías innecesarias o si el pasado vuelve a aferrarse a ti, recuerda este ritual y repítelo siempre que sea necesario. Incluso puedes crear un ritual de desapego periódico, como una limpieza simbólica que te ayude a renovar tu energía de vez en cuando. Al mantener este espacio de liberación consciente, permitirás que tu vida sea más fluida, más conectada al presente y más alineada con tu camino de autodescubrimiento y renovación. El ritual del desapego es una forma simbólica, pero profundamente poderosa, de liberar lo que ya no te sirve para que puedas continuar tu viaje con un corazón más ligero, una mente más clara y una vida más plena. La verdadera transformación ocurre cuando logramos mirar al pasado con compasión y sabiduría, entendiendo que fue una escuela de lecciones, pero que ya no tiene que ser la carga que cargamos. Liberar lo que ya no nos sirve no es un acto de olvido, sino de aceptación y desprendimiento. Es darnos cuenta de que, al soltar, estamos permitiendo que el futuro se revele con más claridad y ligereza, sin las ataduras de lo que ya pasó. Así como un árbol deja caer sus hojas en el otoño para que, en la primavera, broten nuevas con fuerza y frescura, tú también tienes el poder de soltar lo que ya no forma parte de tu crecimiento. Cada dolor, cada pérdida, cada error puede transformarse en aprendizaje, pero cuando ya no sirve a tu evolución, es hora de dejarlo ir. El espacio creado al liberar rencores, tromes y resentimientos es un terreno fértil donde nuevas posibilidades pueden florecer. Curar el pasado no es borrar la memoria o negar lo que vivimos, sino reconocer que el presente es el único tiempo en el que tenemos poder real. Al hacer las paces con lo que fue, creas una apertura para una vida más plena, auténtica y conectada con tu verdadera esencia. A través de este proceso, no solo liberas lo viejo y pesado, sino que abres las puertas a la versión más libre y feliz de ti mismo. Por lo tanto, libérate. Suelta lo que ya no te sirve para que lo nuevo, lo verdadero y lo alineado con tu propósito pueda entrar y transformar tu vida de maneras inesperadas y maravillosas. El futuro está esperando ser vivido con la plenitud de un corazón ligero y un espíritu renovado.